Capítulo 18 y bienvenidos a cada uno de ustedes aquí a la Iglesia Cristiana Bautista. Bienvenidos a aquellos que nos están viendo por internet. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a leer acá del versículo 9 al versículo 14. Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Vamos a volver a hablar acerca de la oración. Lucas 18 del 9 al 14. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Todos. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por cada uno de los hermanos que ya están acá. Ayúdanos, Señor, bendícenos, háblanos a través de tu palabra. Sé tú, Señor, quien conmueve corazones. Ayúdanos a regresar a casa justificados. Ayúdanos, Señor, a poder orar, Señor, todos los días con un corazón quebrantado y de la manera correcta. Bendice, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y quiero hablarles en esta mañana acerca de la manera correcta de la oración, la manera correcta de la oración. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo está aquí dándonos otra parábola, aparte de la que ya en los primeros versículos del capítulo 18 nos ha dado. Si se acuerdan, hablamos acerca de este juez en donde venía aquí esta viuda, dice que le venía de continuo, y este juez injusto dice que le responde a ella, dice: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, dice ahí, le haré justicia. Entonces, Dios quiere que vayamos constantemente a Él en oración y de continuo, y no importa la hora, y no importa no importa las veces. Es más, entre más veces vayamos, mejor. Entre más estemos ahí como un niño rogando y rogando y jalando y rogando y jalando y rogando, Dios quiere que vayamos a Él. Espero que esto les haya ayudado y nos haya ayudado a decir: ok, no importa dónde vaya, si voy ahí en el Metrobús, orar. Si voy ahí a medianoche, orar. Si estoy de continuo, Dios dice: ok, le voy a hacer justicia. ¿Y a cuántos de nosotros no nos gusta que nos hagan justicia? Amén. A mí me gusta que me hagan justicia. Una de las cosas que yo creo que a veces más nos irrita y más nos duele es cuando alguien es injusto con nosotros, cuando alguien quizás nos trata mal, porque decimos: no me trató justamente. Cuando alguien piensa a veces mal de nosotros, porque decimos: no me está tratando justamente. Pero entonces, en el versículo 9 comienza otra lección acerca de la oración. Y en el versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dice que esta parábola es dedicada a aquellos que menospreciaban a los otros, de tal manera que casi, ¿verdad? Como cuando uno habla a la estación de radio y le dice: ¿me puede dedicar una canción?
De esa manera, el Señor Jesucristo ve aquí a algunos que confiaban en ¿quiénes? En sí mismos. El problema muchas veces de la oración es que pensamos que la oración depende de nosotros. Decimos, no, si yo oro, la oración depende de mí. No, hay que orar con todas nuestras fuerzas, por supuesto, con todo lo que tenemos, con toda nuestra fe, pero hay que orar sabiendo que todo depende de Dios y confiando en Dios en todo momento. Pero estos confiaban en sí mismos. Una oración correcta no es confiar en uno mismo, sino una oración correcta es confiar en Dios. Estos confiaban en sí mismos, dice, como justos, y luego no solamente confiaban en sí mismos, sino menospreciaban a los otros. Confiaban en ellos y menospreciaban a otros. Y esto le podemos nosotros llamar un orgullo espiritual. Alguien que se siente, que se exalta a sí mismo, que piensa que es mejor, que piensa que por sus filacterías son mejores, que piensa que por sus vestidos son mejores, que piensa que por el estilo de su oración es mejor, que piensa que por su voz es mejor. No somos nosotros mejores en ninguna manera. Hay alguien que quizás pudiera tener una oración muy adulante, una oración muy hermosa, una oración potente, pero a veces no sabemos. Y hay aquellos que quizás su oración no es elocuente, su oración quizás se detiene, se traba, no puede pensar bien, se pone nervioso, pero quizás esas oraciones ciertamente yo creo que sí llegan a Dios. No es como yo oro, sino lo que hay aquí adentro en nuestra oración. Si se han dado cuenta, en nuestra iglesia no pedimos que oren, pero no es verdad porque no queremos que oren, sino que pues queremos tener un orden dentro de la iglesia. Eso es más que nada. Y los que tienen la oportunidad de orar en las ofrendas, antes de la predicación, de igual manera no queremos que se sientan que alguno es mejor que otro en la oración. Alguno diría, pero yo oro tan bonito, ¿por qué no me piden que ore yo? Pues es para poder tener aquí en la iglesia un orden. Pero por el otro lado, hay quienes hemos ido a iglesias y ustedes mismos han estado en otras iglesias y decimos, wow, esa oración es tremenda, bonita, y qué bueno que podamos orar con un corazón fervoroso a Dios. Eso no tiene nada de malo. No podemos nosotros criticar y cada vez que alguien se pone a orar decir, esa oración habrá llegado a Dios o no habrá llegado a Dios. No podemos juzgar. Simplemente lo que Dios está diciendo acá es que había aquí quienes confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. Hermano, nunca hay que menospreciar a otros cuando nosotros estamos orando o por el tipo de oración. Pero esta parábola es dedicada a aquellos que confiaban en sí mismos. Y dice, versículo 10, Lucas 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo, y el otro publicano. Uno, fariseo, conocía la ley. Podemos ver a un fariseo vestido de ropas dignas. Podemos imaginarnos también al publicano, aquel publicano que eran los que recogían los impuestos y la gente no los quería. Pensaban que eran personas que no solamente recogían y levantaban impuestos, pero que eran personas que defraudaban, que
agarraban mordidas, casi la idea que tenemos hoy en día de un policía, ¿verdad? Ese era, llegó un sacerdote a la iglesia a orar y luego llega un policía. Ese policía, ¿verdad? Que va a estar llegando ahí a la iglesia a orar. Y tenemos una mala imagen de los policías. No todos los policías son malos, pero de aquí un publicano lo menospreciaban, la gente odiaba a los publicanos. Pero dice que llega este publicano a orar también al templo. Todo el mundo puede llegar al templo a Dios a orar. Amén. Todos podemos ir al templo a Dios a orar. Y luego dice, versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Él le llegó ahí en el templo y se puso de pie y dice, oraba consigo mismo. Podemos casi escuchar su oración diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy, y veía alrededor, como los otros hombres que están acá. Imagínense que pongamos aquí a alguien a orar. Hermano, ¿puede orar? Sí. Se pone de pie y empieza a clamar en voz alta diciendo: Señor, y ve aquí a la hermana, te doy gracias porque no soy como esta hermana de chismosa. Y luego ve por este lado y dice: te doy gracias porque no soy como este hermano ladrón, no da sus diezmos. Y luego ve para allá: te doy gracias que no soy como ese joven que se viste mundanalmente y carnalmente. Y luego va por allá y empieza a nombrar a cada uno de ustedes. Wow. Oraba, así era este fariseo, estaba orando consigo mismo y decía: Señor, gracias te doy. Y empezó a juzgar y a mirar a todos los demás y diciendo: yo soy mejor que todos los demás. Esa no es una oración correcta, amén. No podemos levantarnos y juzgar a todos los demás y decir: yo sí soy justo, yo sí soy bueno, yo sí soy un buen cristiano. Señor, mira, yo en todo el mes fui 2 veces a la iglesia. Hay quienes ni van. Mira, Señor, yo di 20 pesos. Hay quienes ni dan dinero. Mira, Señor, yo di un folleto. Hay quienes ni dan y hacen solamente lo mínimo para agradar al Señor. Dice la palabra de Dios: Dios no se agrada de los sacrificios u ofrendas, sino Él se agrada en la obediencia. En otras palabras, no estamos nosotros como un robot nada más para hacer aquellas cositas, pensando que si hago esto y hago aquello ya agradé al Señor, sino debo yo de simplemente venir a Dios con un corazón agradecido y en obediencia. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de la oración? Número 1, agradecimiento. Dice acá, versículo 11, que este fariseo oraba de esta manera: Dios, te doy gracias. Ahora, nosotros debemos de orar dando gracias a Dios, con un corazón agradecido, la manera correcta de la oración es orar con un corazón agradecido. Él estaba con un corazón agradecido, pero con la actitud incorrecta. Ya más o menos iba por un camino más o menos bien, pero tenía la actitud incorrecta. Y eso tanto en el cristianismo como en un crimen, la actitud y el motivo cuentan mucho. En un crimen dicen: ok, ¿por qué el esposo mató a la esposa? Vamos a ver, ¿cuál fue su motivo? Y el motivo pudo ser que se defendió porque la esposa, ¿verdad?, ya le iba a dar un cuchillazo. Pero el otro motivo pudo ser, ¿verdad?, porque el esposo de odio la mata, y eso sí está mal. ¿Cuál fue la
la motivación? ¿Cuál fue la actitud? En el cristianismo de la misma manera. ¿Cuál es mi motivo de servir a Dios? ¿Es mi motivo para que me vean y se den cuenta de que si yo sí hago esto y hago aquello? ¿O mi motivo es porque yo quiero que Dios vea mi agradecimiento, para que Dios vea que yo sí le amo, que yo sí quiero servirle? Entonces su oración casi estaba bien. Debe de haber agradecimiento cuando nosotros oramos a Dios. Cada vez que nosotros oramos a Dios, le debemos decir al Señor: Señor, te doy gracias por la vida, te doy gracias por la salud, te doy gracias, Señor, porque ayer, y tener ahí una lista de decirle: Señor, mira, te doy gracias porque no me caí ayer, porque no choqué ayer, porque no pasó esto ayer, porque me ayudaste, porque por cada cosita grande o pequeña debemos nosotros de darle gracias a Dios. Muchas veces pasamos el día, 2 días, la semana sin ser agradecidos con Dios. Como papá, a mí me gusta cuando mis hijos son agradecidos. Como papá me gusta cuando vienen nuestros hijos y ya estamos a punto de dormirnos y de repente viene uno, viene otro y entran al cuarto, nos dan un abrazo, nos dan un beso, y en cierta manera uno puede pues ver un agradecimiento. Pero cuando no hay agradecimiento, uno dice: ya no lo voy a volver a hacer. La mamá, cuando termina de hacer la comida y se esmeró, especialmente cuando se acaban de casar, y es su primer comida, ¿qué quiere escuchar la nueva esposa del esposo? Mi amor, este arroz te quedó sabrosísimo, bien rico. Eso quiere escuchar la esposa, amén. La esposa no quiere decir: no, te quedó como el arroz de mi mamá, quejándose: no, esos frijoles se te quemaron. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, su primera comida se quemó, que le hicieron a su esposo? Se quemó. ¿Y cuántas lloraron? Yo me imagino que sí lloraron, ¿verdad? Pero la esposa quiere que el esposo le diga: wow, gracias, ¿verdad? Para que el resto de su vida la esposa se esmere más y quiera hacer más. Dios hace muchas cosas por nosotros todos los días. Y si yo le digo a Dios: gracias, gracias, ya, gracias, yo creo que Dios va a decir: mira, es agradecido, voy a hacer más y voy a hacer más, voy a hacer más, voy a hacer más. La oración correcta debe de incluir agradecimiento. Debemos de dar gracias a Dios, decirle al Señor gracias, y tener una lista, tener un corazón realmente agradecido de lo bueno que es Dios. Ahora, si no puedo encontrar nada en lo que esté agradecido, una de dos: se la pasó durmiendo todo el día y no vio la mano poderosa de Dios, o tiene problemas espirituales y carnales, pero por lo menos puede decir: Señor, gracias por la salvación, gracias porque soy salvo. Si es poblano, usted tiene que darle gracias a Dios: Señor, gracias porque soy poblano, amén. Miren, ayer comí una semita, no, una semita, creo que es la mejor semita que me he comido en mi vida. Y yo le di gracias a Dios por los poblanos, por Puebla, por las semitas tan sabrosas. Ahora, esa semita sí no estaba dura. Esa era una semita preparada, Dios la tenía ahí especialmente para mí. Y le di gracias a Dios, amén. Gracias, Señor, por esta semita. Hay que ser agradecidos. La oración correcta debe de incluir agradecimiento. Siga leyendo, versículo 11. Te doy gracias, luego dice: porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Esta era una oración incorrecta, pero la oración correcta es orar por otros. Número 2, la oración correcta es orar por otros. Ahora él estaba orando por otros de la manera incorrecta. Estaba contreras y a veces pensamos que oramos bien, pero oramos mal. Como dice allá en Santiago, oramos por nuestros placeres, nuestros deseos, lo que nos conviene. Y dice, pedís, pero pedís mal, para gastar en vuestros placeres y deseos. ¿Tienen frío? ¿Quiénes tienen frío? Ok, Cristian, súbele al calefactor, por favor. Ahorita le suben, amén. Ahorita le suben. Muy bien, estamos, no sé, como a unos 12 grados, ¿verdad? Quién sabe a cuántos grados estamos. Pero bueno, ya no se nos están congelando los pensamientos, pero la oración correcta debe de ser una oración pidiendo por otros. Este publicano estaba pidiendo por otros, pero estaba quejándose. Estaba diciendo, no, ese es ladrón, ese es tal y ese es aquello. Debemos nosotros de orar por otros, pero no menospreciándolos. Debemos nosotros de orar por otros y decir, Señor, te pido por este hermano, tiene esta necesidad, tiene este problema. Los días miércoles cuando venimos, levantamos una lista de oración. Y en esa lista, ahora porque la iglesia pues es un poquito más grande, tenemos más peticiones. Les pido, hermanos, por favor, apunten ahí para que se puedan acordar de las peticiones. Hay varios hermanos que por meses y por años están pidiendo por una petición, por una petición, por una petición, por 2 o 3. Y gloria a Dios que podemos estar recordando esas peticiones, orando y pidiendo, orando y pidiendo. Pero hay que recordar que nuestra oración, una oración correcta, debe de ser una oración pidiendo por otros. Pidiendo por otros. Señor, aquí está este hermano, esta hermana. Y si a alguien le pide que ore por algo y usted le dice, sí, voy a orar, asegúrese que lo hace, si no es un mentiroso, amén. Cuando viene un misionero y le dice, por favor, puede orar por mí. Y a veces, levanten su mano, ¿quién va a orar por mí? Yo a veces no levanto mi mano, ¿verdad? Ahora, si ya los vamos a empezar a apoyar, voy a orar por ellos, porque tengo aquí en mi lista a 51 misioneros por los que yo estoy orando. Y puedo decirle, ayer hablé con un pastor, pastor, estoy orando por usted porque está en mi lista. Tengo como a 20, 25 pastores por los cuales oro, el pastor Tommy, el pastor Elmer Fernández, amigos, y luego tengo a los pastores del área, a otros 20, 25 por los que oro, y luego tengo aquí a los hermanos de la iglesia, y luego tengo a los misioneros, pero a veces no puedo añadir a otro. Pero si alguien me pide que ore, últimamente digo, ok, no se me va a olvidar, mejor de una vez oro por esa persona. Entonces, debemos de orar por otros. A veces no nos va a dar tiempo de orar por nosotros. Alguien me preguntaba, una hija mía me preguntaba, papá, ¿por quién oro primero? ¿Por mí o por las otras peticiones que tengo aquí en mi lista de oración? Y le dije, no, ora por otros, por otras cosas. Y si no tienes tiempo, Dios, ¿sabes qué? Dios va a ver que estás orando por otros y Dios Él sabe de qué tenéis necesidad, dice la Biblia, amén. Antes de que le pidamos, a veces no nos va a dar tiempo, pero podemos nosotros pedir por otros. Ahora hay que pedirle de la manera correcta. Él no estaba pidiendo de la manera correcta. No ore y diga, Señor, que se muera el que le debo la renta. Esa es una manera incorrecta. Señor, que le pase esto a él. Nunca hay que desear algo malo a nadie. A nadie. Nunca, nunca, nunca. A veces nos enojamos, a veces nos prendemos, pero nunca debemos de desear algo a nadie.
ah, mucho menos el infierno, mucho menos el infierno. Pero sí, lo que podemos orar a Dios y decirle: Señor, en tus manos te lo encomiendo. Dice Dios: mía es la venganza. Dios dice que Él escucha la voz del afligido, del menesteroso y del feo. Amén. Y Dios, a eso sí nos puede escuchar a nosotros. Pero la oración correcta debe de incluir una oración por los demás, por otros. Pablo, él constantemente pedía y decía: por favor, oren por mí, por estas cadenas. Y Pablo, cuando escribía, decía, ¿verdad? Cada vez que me acuerdo de ustedes, no solamente doy gracias, pero pido por ustedes. Y cada vez que nos acordamos, hay que pedir por los demás. Agarre, ya me prohibieron decir esa palabra, tome una lista y escriba ahí en una lista peticiones de oración por otros, por la iglesia, porque podamos vender la otra propiedad, pero hay que pedir por otros. La oración correcta incluye pedir por otros. Siga leyendo acá, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Lucas 18:12. Doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, ¿es malo ayunar 2 veces a la semana? No, no es malo. ¿Es malo dar diezmos de todo lo que uno gana? No. Gloria a Dios. Gloria a Dios que este varón fariseo diezmaba, ayunaba, ganaba almas, quizá, pero otra vez su motivo era incorrecto. Él estaba ayunando para que otros lo vieran. Él estaba diezmando y quizás agarraba la bolsita, ¿verdad? Y decía: aquí está mi diezmo, Señor, y lo ponía. Todo lo que hacemos por Dios, debemos de esperar que Dios lo vea. A veces no hay sobre de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Y decimos: no puedo dar mi diezmo porque no se van a dar cuenta quién dio el diezmo. ¿Sabe quién se va a dar cuenta? Dios. Antes no había sobrecitos de diezmos y ofrendas, amén. Entonces, pastor, los sobres son pecado. No, nos ayudan a tener un presupuesto, nos ayudan, ¿verdad? En esto de las finanzas que el gobierno quiere, tenemos que estar, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que nos exigen que podamos, ¿verdad? Tener ahí un control. Hoy en día no hay muchos gastos. Hoy en día hay muchos casos que sí se pueden deducir. Eso nos ayuda también. Pero si no hay de un día de repente un sobre de diezmos y de ofrendas, no se preocupe, de su diezmo Dios va a saber, amén. Es más, a lo mejor hasta le va a contar más en el cielo esa buena obra, ¿verdad? Antes no había folletos. Los hermanos de las iglesias, los cristianos, salían por las calles y por las casas predicando a Jesucristo sin folletos. Pero bueno, gloria al Señor que ahora pues podemos tener folletos. Se siente uno raro cuando no tiene folletos, ¿verdad? Llega, toca, ¿y quién es? La vieja Inés, que quería darle un folleto, pero no tengo folleto. Ok, entonces debe de incluir pedir por otros. Vea lo que dice el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué quiere decir ser propicio? Quiere decir: ten misericordia de mí, pecador. Número 3, la oración correcta debe de incluir pedir perdón. La oración correcta debe de incluir pedir perdón. Debemos nosotros, cuando oramos, pedir perdón. Es más, la primer cosa que yo debo de, cuando me levanto en la mañana, debe de ser pedir perdón. Decirle al Señor: Señor, perdóname. Y ahí una lista:
Señor, perdóname por esto, Señor, perdóname por aquello, Señor, perdóname. Pero que sea de la manera correcta. No le vaya a pedir, Señor, perdóname porque soy tan guapo, porque eso ya es orgullo. Amén. Señor, perdóname porque soy un tremendo cristiano. No, debemos nosotros de orar pidiendo perdón, pidiendo perdón. La primera cosa en nuestra oración debe de ser: Señor, te pido perdón. Te pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Hay que pedirle perdón. Este publicano, dice la Biblia, dice más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. En otras palabras, que el fariseo se paró y alzando los ojos al cielo, levantando sus manos: Señor, no soy pecador como este publicano. Pero el publicano no, allá lejos, escondido, quizá agachado, no pudiendo ni siquiera levantar sus ojos, se golpeaba el pecho. No eran así solamente unos golpecitos que todo vea, sino unos golpes, ¿verdad? De dolor, de aflicción. Y dice, se golpeaba el pecho diciendo: Señor, perdóname, ten misericordia, soy pecador. El otro decía: no, yo no soy pecador, el fariseo. Pero el publicano decía: no, yo sí soy pecador. Vamos, la oración que más Dios escucha es la oración de un corazón contrito y humillado. Esa es la oración que Dios escucha, de un corazón quebrantado, de un corazón de dolor, un corazón que viene a Dios y le dice: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, Señor, y he hecho esto, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Pero ¿sabe lo que hacemos? En vez de hacer lo que hizo este publicano, decimos: no, es que yo pequé, mejor ya no voy a la iglesia. Y pensamos y piensan que eso les va a ayudar. Hay un joven, estaba platicando con alguien que me dijo: ya lleva, pastor, 1 año sin ir a la iglesia. Se va todas las noches de parranda, se va a tomar y está viviendo una vida desordenada, feo, y no quiere regresar. Y es triste que hay alguien así, pero piensa: no, es que pequé tanto, ya no puedo ir a la iglesia, mejor me voy al mundo. Así como si eso les fuera a ayudar, ¿verdad? No, tenemos que regresar a Dios. Tenemos que regresar a Dios y decirle: Señor, Señor, perdóname, sé propicio, ten misericordia de mí. Y esa es la oración que Dios quiere, que Dios espera y que Dios escucha. Muy bien, y luego dice, versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De tal manera que una oración correcta debe de ser una oración con humildad. Humildad. Número 4, una oración correcta debe de ser una oración con humildad. Con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, con un corazón diciéndole al Señor: Señor, yo soy menos, tú eres más. Esto es muy similar a incluir dentro de nuestra oración exaltando a Dios. Una oración, ¿verdad? Una oración, las partes de una oración las conocemos. Debe de ser pedirle perdón a Dios, ser agradecidos, el alabar a Dios, loar a Dios, exaltar a Dios. Y lo exaltamos cuando yo me humillo. Cuando yo me humillo, le estoy diciendo a Dios: Señor, tú eres más. Juan, allá en, me parece Juan 6, Juan 3:33 me parece, que dice, a ver, vamos a ver, Juan 3,
3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo ¿qué? Mengüe. Y nuestra oración debe de incluir, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres eterno. Y tenemos que alabar el nombre de Dios. Y cuando lo estoy haciendo, yo me estoy humillando. Yo me estoy humillando. Y número 5, la oración correcta es pedir por mí al final. Pedir por mí al final. Mis peticiones. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendice, Señor, ayúdanos a orar de una manera correcta. Y gracias, Señor, porque nos enseñas cómo orar.